vamos a la palabra, hermanos. El día de hoy yo prometí un mensaje que voy a compartir con ustedes. Recuerdan, lo he estado anunciando de alguna manera, no tienen por qué acordarse todos, pero la idea es que la semana pasada, recuerdan, compartimos algo acerca del fracaso. ¿Cuál es la utilidad del fracaso y cuáles son los efectos del fracaso finalmente? Hoy quiero compartir, para complementar de manera especial, el tema del día de hoy se llama el peor de los fracasos. ¿Cuál sería el peor de los fracasos? ¿Cuál sería este fracaso que sí sería harto de nocivo para nosotros? Por ejemplo, hoy algunos van a experimentar fracaso y frustración, porque pues no todos ganan en una elección, ¿verdad? Van a experimentar, y oremos para que Dios les dé paz y tranquilidad, porque también eso afecta a todos los demás, quien no está contento con esta situación. Hoy alguien se va a sentir frustrado, fracasado, tal vez en su oficina va a aventar todo lo que tenga ahí a la mano, ¿no? Y bueno, pues esto es inevitable. Y va a ser, hay personas que pierden una elección y que se sienten como el peor fracaso de su vida, ¿verdad? Y bueno, pues todos en una contienda siempre va a haber ganadores y perdedores. Y alguien me decía, oremos para que haya buenos perdedores, y pues sí, ¿verdad? Sí, porque un mal perdedor puede afectar la vida de los demás. Y así pasa en la política, pero así pasa en la vida también. Nosotros vamos experimentando fracasos que nos van hundiendo. Siempre la reacción de un fracaso, el efecto fuerte y doloroso de un fracaso, siempre será nuestra decisión, queridos. Porque la manera en que los enfrentamos, la manera en que nosotros los administramos, la manera en que nosotros nos adaptamos después de algo que le llamamos fracaso, siempre será una decisión personal. Por eso recuerden, hermanos, algo bien importante. Compartía yo en la semana algo acerca de la tentación. Por ejemplo, la tentación tiene un proceso previo, en el acto y posterior. La vida, nuestras decisiones también tienen generalmente un trabajo previo, algo en el acto y algo posterior. Vamos a decidir algo. Hay un trabajo previo de convencimiento o de anular aquella decisión que vamos a hacer. Finalmente nos presentamos, llega el día de decidir, decidimos. Pero luego siempre hay una post-reacción y una post-consecuencia de cada elección que nosotros hacemos en la vida diaria. Siempre es así. Por ejemplo, recuerdo perfectamente la historia de Adán y Eva. Eva no pecó de súbito, ¿recuerdan? Todo fue un trabajo previo. Satanás trabajó en ella colocándola. No, Satanás no la colocó. Ella se colocó en un lugar equivocado, ¿recuerdan? Se pone en un lugar equivocado. Después entabla una conversación, genera una negociación con la serpiente. Luego entra el deseo porque volteó a ver que el fruto que era como codiciable, era hermoso. Alguien me dijo en la semana, pero no era manzana, ¿verdad? Pues no sabemos. Hay alguien dice que era un guamúchil, ¿ya? Entonces, no, bueno, pues depende de su contexto donde viva, ¿no? Entonces, no sabemos, pero el chiste es que era un fruto exageradamente agradable. Yo opino que ese fruto no circula. Para que no indaguemos, ¿y cuál será el fruto? Y vamos a hacer un libro, y vamos a hacer una investigación de cuál era el fruto, porque de eso no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, sabemos pues que resulta todo esto, y finalmente lo toma, y al tomarlo, ¿qué sintió? El pecado, cuando se tiene en las manos, se siente exageradamente agradable. Y cuando lo toma, se detona otro sentido. Yo lo he predicado ese aquí, por cierto, lo voy a compartir en julio, este sermón. Ahorita les estoy adelantando algo. Cuando lo toma en la mano, se detona otro sentido. ¿Cuál fue? El olfato. ¿Les ha pasado que ustedes llegan sin hambre a un lugar y nada más huelen la comida y qué pasa? Se detona el hambre. Es normal eso, ¿verdad? Entonces se excitaron sus sentidos. Y finalmente, ¿qué hizo?
lo comió. ¿Le cumplió Satanás la promesa? ¿Cuál fue la promesa? ¿Recuerdan? Serás como Dios. Reconociendo el bien y el mal, serás como Dios. Tendrás el poder, tendrás la capacidad de control, tendrás la prerrogativa que todo suceda conforme a lo que tú quieres. Ay, esa es la ambición más grande de nosotros los seres humanos. Queremos que las cosas sucedan ¿cómo? Y predeterminarlo, ¿no? Predeterminar que las cosas sucedan como yo quiero, aunque sea mal, pero ¿sí da satisfacción? Aunque sea mal, ¿da satisfacción que las cosas sucedan como yo quiero? Sí da satisfacción, pero hay una verdad también, hay una realidad. ¿Cuál es esta realidad? La post-reacción y el post-resultado. En el caso de Adán y Eva sucedió, hermanos. ¿Se acuerdan? Las cosas no funcionaron como Satanás le había dicho. En vez de sentirse poderosos, ¿cómo se sintieron? Humillados, avergonzados, solos, tristes, con miedo. Empezaron a echarse culpas. ¿Recuerdan? ¿Y qué hicieron? Se cosieron hojas. Y luego, lo peor de todo, la postreacción peor. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Y ya llega Dios y le dice, ¿dónde estás tú? Y ya saben la historia, ¿no? Hubo una post-reacción, una post-consecuencia. La vida enmarca perfectamente ahí todo lo que sucede en nuestra vida. Así que, queridos, bajo ese concepto, empieza entonces en Adán y Eva uno de los el fracaso histórico peor, que cede a la tentación del pecado, el ser humano cae y de ahí vienen todas las consecuencias. Hermanos queridos, de aquí viene la corrupción. La corrupción no es de un partido político, la corrupción es un problema ¿de qué? Del ser humano. Entonces, nosotros elegimos en las contiendas políticas a seres humanos. ¿Esos seres humanos qué van a hacer? ¿Se van a equivocar? Pues sí, ya está en el presupuesto. Todos van por lo mismo, todos van por lo mismo. Todos quieren, porque es una condición que, y nosotros acá peleándonos convenciendo a los otros de una cosa y de otra, y ahí estamos enganchados, ¿verdad? Yo creo que a Dios le da risa eso. Dice, nomás por lo que está peleando, hay quien ama más al líder de su partido que a Dios. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? Entonces, no se peleen por eso, ya las cosas van a suceder y va a haber una postreacción. Sí, y cada político que entre y que gane va a hacer cosas buenas, pues tiene que hacerlas, ¿no? Tiene que hacer. ¿Va a hacer cosas malas? Pues sí. Y nosotros no nos amarguemos la existencia por eso. ¿Amén? Así que vayamos a eso. Y otra cosa más que, por cierto, les quiero aconsejar. Aquí hay hermanos que, aquí en lo local hay 7 candidatos, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿7? Sí, ¿no? Yo nunca había visto tantos, casi cada persona del pueblo es candidato, ¿verdad? Ok, está muy dividido. Hermanos, aquí hay de diferentes. Aquí hay verdes, hay amarillos. Alguien me dijo, hermano, eso está incitando el voto. Créanme que no, créanme que no. Además, este es amarillo, no naranja. ¿Verdad? No naranja. Mensaje subliminal, no, para nada. Hermanos, y este es un consejo. Se acaba la contienda, se acaba todo. Es que el hermano anda por allá y ahí criticándonos con un partido bien malo, se acaba y se acaban los rencores, se acaba. No es una lucha entre nosotros. Estoy seguro que ellos se van a arreglar y ustedes peleándose. ¿Sí? Se acaba, hermanos. Son libres de ir verde, azul, amarillo, son libres, hermanos, de apoyar, sí, y hagan campaña. Y a mí me encanta que algunos de ustedes tienen mucha convicción de su partido. Bien, eso está bien, qué bueno, están convencidos, está bien. Se acaba la contienda y ¿qué se acaba? Se acaba todo. Cero rencores y cero críticas y amén. Y somos una iglesia y es más importante la iglesia porque el ser humano les va a fallar. Estoy seguro que los va a decepcionar su candidato al rato si gana. A lo mejor no les va a dar el puesto que les prometió, ¿verdad? Entonces, se acaba todo y la iglesia sigue adelante. No podemos quedarnos con ningún resentimiento porque aquí en la iglesia hay como 3 o 4 partidos distintos, ¿no? Entonces, que se acabe esto y se acaba todo. Amén.
Cierro el comentario y vamos a esto, porque eso es importante que lo entendamos y lo hagamos. Cuando nosotros entonces los seres humanos entramos en una dinámica de vida que se llama vida y que estamos en algo que se llama mundo, vamos a fracasar y nosotros somos responsables entonces la post-reacción de los fracasos. Amén. Siempre nosotros seremos responsables y nosotros marcaremos el rumbo. ¿El fracaso produce dolor, hermanos? ¿Produce una sensación de derrota? Incluso el fracaso, hermanos, nos puede llevar a tocar fondo. Y no es agradable, hermanos, tocar fondo. No es agradable. Hay una angustia, hay un dolor, hay una sensación de soledad, de desesperación, de intranquilidad, de depresión, incluso de ansiedad, de miedo. O sea, los fracasos van a producir eso en nuestras vidas. Pero en nuestras manos está si nos hundimos, si reaccionamos con amargura o si reaccionamos ¿con qué? Con fe, con entusiasmo. Eso sí está en nuestras manos. Sin embargo, hoy quiero hablarles, queridos, ¿cuál sería? Este sí sería un fracaso mayúsculo. ¿Cuál sería? Hoy quiero compartir con 2 textos de la Biblia, enumerar y enmarcar que este fracaso sí lo debemos de quitar de nuestra agenda mental. Sí lo debemos de quitar de nuestra plataforma de vida y sí jamás debe de existir. Y este sí sería un grandísimo fracaso. En la Biblia hay historias muy tristes. Hoy les voy a compartir cuál es el versículo de la Biblia más triste. Más triste. ¿Han pensado en eso, hermanos? ¿Cuál es el versículo de la Biblia más triste? Hoy lo voy a compartir con ustedes. Queridos, ¿qué tan prudente crees para ti llevar una tragedia a tu casa? ¿Qué tan prudente? ¿Y cuál tragedia? Por ejemplo, llevar una enfermedad contagiosa a tu casa. ¿Qué tan prudente sería? Por ejemplo, salimos de una pandemia y todos estábamos como, veíamos a alguien estornudar y ¿qué pasaba? Ay, ¿te sentías tú con síntomas? Y llegabas a tu casa, bese a tus hijos, al abuelo de 85 años, véngase abuelo, lo abrazabas como nunca. ¿Estarías llevando qué? ¿Una tragedia a tu casa? ¿Estamos de acuerdo? Estaría bien, ¿qué tan prudente sería que por decisiones necias llevaras un desfalco económico a tu casa? ¿Qué tan triste sería eso? Ya no hay dinero para que los hijos estudien. Ya no hay dinero apenas para medio comer. Por decisiones llevar a la casa un desfalco económico. ¿Qué tan trágico puede ser esto? Trágico, claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando infiltramos personas nocivas a la casa? Yo he escuchado de historias, querido, de veras tan tóxicas. La esposa le dice, mi amor, no traigas a ese amigo a la casa. ¿Tú qué traes? Que es mi amigo. No lo traigas a tomar a la casa. Y el necio del marido sigue haciendo lo mismo. Bueno, ese fiel amigo le está echando los perros a su esposa. Los perros, ¿qué es eso? Le está coqueteando. Ahora sí me oí de la Morelos. Carlos, ahora sí. ¿Ah? Ok. No, está coqueteando a tu esposa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos llevando a la casa? Digo, no es el caso de los creyentes, pues no vamos a llevar a beber alcohol llevar a beber alcohol a amigos a tu casa. Estás faltándole el respeto terrible a tu familia, a tu esposa y a todos. Llevar a beber en cualquier caso, aunque tus amigos no sean coquetos con la mujer. ¿Ya tomados? No les quiero decir. Eso es llevar una tragedia, una posible tragedia, ¿a dónde? A tu casa. Qué lindo sería tomar como mascota una mamba negra, ¿no? Llévala a tu casa. ¿Sí saben qué es una mamba negra? Es una serpiente exageradamente venenosa y extremadamente veloz para morder. ¿Sí? Una cascabel. O sea, ¿qué tan sano sería eso? Llevar a tu casa una cascabel.
Digo, piénsenlo, sé que no va a pasar en ustedes, solamente los estoy poniendo mentalmente en ese contexto. ¿Qué tan sano una cobra de esas venenosas? No, mira, llegas con ella, ya ven los hombres cómo somos. Llegas con ella, no va a pasar nada, mujer. Mi hijo, llévate eso, entrégalo. No, hombre, si aquí nomás está. Era que nosotros siempre, no pasa nada, no pasa nada. Mi hijo, el niño no respira, no pasa nada, ya está morado. Y es entonces, ahí vamos los hombres, ¿sí o no? ¿Verdad? La mujer bien preocupada. Por cierto, Oliver está en el hospital, mi hijo, ahorita por sus problemas de respiración. Y ya me dice mi esposa bien apurada, le dije, espérate, ya que se ponga morado lo llevamos, tranquila, hoy tenemos que ir a la iglesia. Y bueno, ya está en el hospital, ya lo vi, ya está en tratamiento, y bueno, esperemos ahorita que salga pronto, ¿no? Pero así somos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo sería tonto llevar una cascabel de mascota a la casa? ¿Estamos de acuerdo? Ya piensen en todos los escenarios, no puedes llevar eso a tu casa. ¿Qué tal llevar satanismo? ¿Saben ustedes lo que la familia se puede convulsionar llevando imágenes idolátricas adentro de la casa? Una imagen de la Santa Muerte, un rollito de vudú que esté allí, que esté, pues no sé, queridos. ¿Qué tal consultar brujos y regresar a tu casa? Eso es meter a tu casa satanismo. Eso es peligrosísimo, queridos. ¿Quién en su sano juicio va a llevar entonces a la casa algo que puede ser una tragedia para la vida? ¿Verdad que no? Hay una tragedia peor de la que quiero compartir hoy que tenemos que evitar en nuestras vidas, queridos. Y esta sí es una auténtica tragedia. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 6, versículos 60 al 67. Juan capítulo 6, 60 al 67. Dice así: al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿A qué palabra se refiere, hermanos? ¿A qué palabra se refiere? ¿Cómo? Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál? ¿Qué pasó? Al oírlas quiere decir, está continuando ¿qué? Lo que acababa de decir. ¿Qué acababa de decir, hermanos? ¿Qué acababa de decir Jesús? ¿Qué historia o qué enseñanza acababa de decir Jesús? En todo el capítulo 60. Es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento. ¿Y qué enseñanza estaba diciendo? Juan 6:47 dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y luego esta enseñanza, ¿a qué la compara? ¿Recuerdan? Aquí está lo escandaloso del asunto. ¿A qué la compara? A comer el pan, a comer su cuerpo, ¿y a qué más? Y a beber su sangre. Imagínense en la mente y en el corazón tan escrupuloso de los judíos, que ustedes saben qué pensaban de comer sangre. ¿Qué pensaba un judío del canibalismo? Bueno, no nada más un judío del canibalismo. ¿Qué piensa la raza humana del canibalismo? Ellos entendieron que Jesús les está proponiendo ¿qué? Comer sangre, algo que es exageradamente ¿qué? Aberrante para los judíos, y comer su carne. ¿Y cuántas veces lo recalcó en el texto? Ustedes ya lo conocen, lo han leído, hermanos. ¿Cuántas veces les recalca? Y si no comes la carne del Hijo del Hombre, y si no bebes su sangre, no tienes vida eterna. Y tienes que comer la carne y beberla. O sea, se los estuvo repitiendo. Si ustedes lo leen con calma el texto de Juan capítulo 6, es demasiado enfatizante Jesús les dice comer su carne, beber su sangre de un modo, se los dice de otro, se los vuelve a decir, se los vuelve a recargar, se los vuelve a poner y remolinear que deben de comer su carne. Entonces los judíos ya se estaban infartando, a algunos le estaba dando el patatús, a otros el mimiski, y a los discípulos ¿cómo estaban? Escandalizados también. Yo creo que Pedro volteaba y le decía a Juan como diciendo,
dile algo. Y pues si Juan ha de haber dicho, sí, yo sé que yo soy el más amado, pero mejor, órale Tomás, tú que eres incrédulo, al cabo que quemado ya estás, dile tú. Y aquellos, porque los apóstoles estaban bien contentísimos con la enseñanza, hermanos. No, también se estaban, ¿qué? Indigestando con la enseñanza. Porque Jesús les estaba diciendo, coman mi carne y beban mi sangre. Pero Jesús estaba hablando, estaba haciendo una analogía entre creer, comer y beber. Creer en Él significaba o comer y beber su sangre. Permítame la expresión, tragar eso. Los judíos no lo tragaban. ¿Sí me explico? Ellos no lo comprendían. Ellos tragaban a Jesús, ahora sí voy a usar una expresión mexicana. No lo pasaban. Y Jesús les dijo, si ustedes no me pasan a su vida, no van a tener vida eterna. Y comparó ese acto, el acto de creer, lo comparó con el acto de comer y beber. Hay quien dice, miren, aquí está la cena del Señor y aquí está la Eucaristía. Queridos, error doctrinal de kinder. En el texto no está hablando de la Santa Cena y no está hablando de la Eucaristía. Jesús está hablando de la salvación. Hasta una clase ya de doctrina nos aventamos. ¿Amén? ¿Vamos bien? Entonces los judíos se atrancan, pero ¿saben quién también se atrancó? Los discípulos. Jesús acababa de decir, me tienen que comer y beber. Imagínense. ¿Qué opinan los judíos de comer sangre, hermanos? ¿Qué opinan? Eso es un escándalo para ellos. Y Jesús les dice, no nada más van a comer la sangre de un animal. Van a comer, dice. ¿Y se necesita la sangre de Cristo para sanar, hermanos? Claro. Ok. Vuelvo al texto. Al oírla, muchos de sus discípulos también, ¿qué? Dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién ha salido del culto pensando algo así? ¡Ay, está bravo lo que vimos hoy! Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. Aquí está la explicación, hermanos, de todo el capítulo 6, desde el versículo 25 en adelante. Aquí está la respuesta para que lo lean con calma en casa. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y ¿qué? Las palabras que acabo de decir de comer mi carne y beber mi sangre son palabras espirituales, no son literales. Son simbólicas. Entiendan. ¿Sí? Entonces, cuando habló de comer su carne y beber su sangre, ¿se refería literalmente a ello? No. Ok. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y les dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sí? Esta gran enseñanza de la vida eterna y del costo de la vida eterna. ¿Vamos bien? El costo de la vida eterna aquí era mental, era creer. Los que iban con él no superaron esto, no lo digirieron. Eso de seguir a Jesús es una locura para ellos. Eso de Jesús, seguir a Jesús, no es para mí. Hay unas enseñanzas raras que no tienen que ver conmigo. Me gusta lo que Jesús hacía, lo estaban siguiendo. Les gustó su manera de predicar. Les gustó sobre todo que hizo milagros. ¿Quién se puede resistir a un espectáculo de esa naturaleza? Imagínense el impacto emocional cuando Jesús sana a los paralíticos. Imagínense la escena tan excitante cuando la confrontación de dos verdades. ¿Cuál es superior?
Por un lado los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, los principales, los sacerdotes, los ancianos del pueblo contra Jesús. Imagínense lo vibrante que muchos de nosotros quisiéramos, ¿no? Pastor, ¿por qué un día no invita a los unitaristas, a los testigos de Jehová, a un sacerdote católico y usted para aventarse un debate y todos nosotros aquí apoyamos? Ese espectáculo jamás lo van a ver de mi parte. ¿Sí? Pero sería suave, ¿no? Imagínense, ellos se aventaron ese espectáculo. Cómo Jesús, con una sabiduría extraordinaria, ni debatía, 2, 3 palabras, le cerraba el pico al más versado. Amén. Ellos lo vieron, es suave seguir a este. ¿Qué tal cuando se enfrentaron a aquel espectacular milagro cuando Jesús levanta a Lázaro, hermanos? ¿Recuerdan? Cuando levanta a aquella niña, aquel joven, ¿recuerdan? ¡Wow! Eran testigos de algo que sus ojos jamás habían visto y jamás nadie ha visto. Ellos les tocó ver todo aquello. Pero cuando llega Jesús a confrontarlos, a hurgar en lo hondo de su corazón, a hurgar y a sacudir sus valores, sus principios, sus preceptos, sus prioridades y sus compromisos, fueron, queridos, tan reprobados en un examen tan sencillo, porque simple y sencillamente no les gustó la predicación de ese domingo y no vuelvo. No les gustó que Jesús les hubiera recalcado que tenían que comer su carne y beber su sangre. No les gustó que ellos habían sido confrontados con una realidad superior a su propia idea religiosa. Pero tampoco les gustó la idea de seguir a alguien que les enseñara así. Cuando Jesús jamás en su mente estuvo que se comieran su carne, no iba a alcanzar. Ni que se bebieran su sangre literalmente. Jesús está hablando de que creer significa a tal grado de quitar prejuicios y telarañas mentales. Porque ¿a dónde apeló la enseñanza de comer su carne y beber su sangre? ¿A qué apela? A sacudir sus mentes. ¿Cómo sacudir las mentes? Hermanos, los seres humanos creemos cada cosa. O sea, te encuentras a alguien que, por ejemplo, es increíble encontrarme a alguien fervoroso a favor del aborto. Es increíble. Hoy en día eso es normal. ¿El anormal quién es? ¿Quién es el anormal ante el aborto? El que no está de acuerdo. Ahora resulta. Vean los jóvenes cristianos que crecieron con la ideología de género. A ellos ya ni les inmuta. Es más, si uno dice algo a veces en contra de la ideología de género, nuestros jóvenes cristianos se enojan. ¿Qué mente tan retrógrada, hermano? Pues, jóvenes cristianos. ¿Me explico? Para ellos ya es que normal. ¿Y quién es el anormal? Bueno, eso es esto. Pero hay gente que piensa cada cosa, queridos, hoy en día. Cuando aquí Jesús confronta sus mentes de manera impresionante. Ellos se quedaron. Ahora, pregunta. ¿A quiénes les está hablando aquí? ¿Aquí ya les está hablando a los fariseos y a los escribas y a las personas de afuera? ¿O con quién está tratando? ¿Con quién está tratando ya en este texto? Versículo 60. ¿Con quién está tratando? Con los discípulos. O sea, están los apóstoles más sus seguidores. ¿Sí me explico? Aquí hay dos tipos de seguidores. Están los discípulos y los seguidores. Muy bien. Y sucede la gran tragedia, queridos. Versículo 66, el versículo de la Biblia más triste, según algunos pensadores bíblicos.
¿Qué dice el texto? Vamos a leerlo todos juntos, ¿sale? El versículo 5 yo se los leo, por favor. Gracias. El 65. Les leo el 65 y ustedes ayúdenme, todos juntos leemos el 66. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho, ¿sí es ese, verdad? Que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Todos juntos el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Todo porque se sintieron como ofendidos, decepcionados. Esta ideología, estos pensamientos que trae el Señor. A ver, ¿y dónde estaba la historia de los milagros? Entonces no necesitamos milagros para creer, ¿verdad? ¿Dónde está la historia del espectáculo? ¿Dónde está la historia de la sabiduría de Jesús? Con una frase, con una enseñanza que Jesús lanza a la mente de estas personas, fue suficiente ¿para qué? Para que abandonaran. Dice el texto entonces, desde entonces muchos de aquellos discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás. ¿Cuál es el más grande fracaso del ser humano? Exactamente este. Después de haber conocido la palabra de Dios, después de haber gustado la experiencia de ver al Señor obrando en sus vidas, de ver cómo se nos abren los ojos y el entendimiento de saber que la religión que traíamos no era cierta. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¡Qué decepción tan grande y tan mayúscula! Cuando entendimos la Biblia y supimos que lo que practicábamos antes, ¿qué? Era falso y nosotros lo habíamos comprado no nada más como lo mejor, lo habíamos comprado como ¿qué? Como lo único, la enseñanza de atrás, ¿la recuerdan? Y cuando llegamos a la Biblia, ¿qué dijimos? ¡Wow! No era así. Fue un impacto fuerte. Caminamos probablemente en una iglesia cristiana, fuimos, estuvimos, y llega el detonante para que se enmarque y nos ponga en el preámbulo del peor de los fracasos. Querido, en la historia de la vida no existe otro fracaso peor que abandonar la fe. Y queridos, no existe una post-consecuencia peor que abandonar la fe, querido. No hay nada más pequeño en la vida que haber estado en la iglesia cristiana y abandonarla. Eso te va a enmarcar en el peor de los fracasos que jamás el ser humano puede experimentar, querido. Jamás el ser humano puede experimentar un fracaso tan grande que abandonar a Jesús, que abandonar su bandera, que dejar de caminar con Él, que decepcionarte por los hipócritas de la iglesia, que decepcionarte por aquel sermón que ese pastorcillo me lanzó y me hirió. Sí, querido, puedes irte, eres demasiado pequeño, no estás listo para esta conversación. Amén. No hay peor fracaso que ese. Volteen y vean la Biblia. Dice el texto, queridos, por favor, ¿escucharon la palabra de Dios de labios de quién? De Jesús. No era un pastorcillo el que les enseñaba. Un pastorzote, ¿no? Era Jesús. Pero no nada más vieron de él su enseñanza. ¿Qué vieron? Su milagro, su poder. ¿Cómo se atreven? ¿Qué opinan de ellos, hermanos? Qué pequeños, ¿no? ¿Cómo se atreven a abandonar la fe si Dios mismo les está enseñando? La verdad es que no podemos criticarlos a la distancia cuando nosotros muchas veces nos hemos visto tentados ¿a qué? A hacer exactamente lo mismo. ¿Ya oíste? Ya se trató de dinero en la iglesia. No, son iguales. Vámonos. La pequeñez del ser humano y la grandeza siempre la vamos a escuchar dependiendo de las reacciones que tenemos. Fíjense qué increíble es lo que está sucediendo aquí.
¿A poco ustedes, un deseo que se ha atravesado en su mente es haber escuchado un sermón de Jesús, literalmente, aquí, ponerse, ubicarse? Yo sí, a mí me hubiera encantado escuchar a Jesús más que a nadie. Sí, me hubiera escuchado un sermón del apóstol Pablo, pues sí, un sermón de Elías, de Moisés, hermanos, Moisés. ¿Qué tal de Salomón? ¡Ay, qué agradable haber escuchado a Salomón! ¿Están de acuerdo conmigo? A Salomón, hermanos. Hiper, mega, ultra, como decimos los chavos hoy, sabio. ¿Sí? Entonces, no, yo hubiera preferido escuchar a Jesús. ¿Verdad? Ellos escucharon a Jesús de primera mano. Hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿estamos escuchando a Jesús? También de primera mano. No hay diferencia entre ellos y nosotros. Es más, Jesús dijo que tú tienes una ventaja a ellos. ¿Sí lo dijo? ¿Sí? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Cómo dijo? ¿Se acuerdan? Es más bienaventurado, ¿quién? El que creyó sin haber. Entonces todavía ¿quién tiene más ventaja, hermanos? ¿Quién es? Nosotros. Si a mí se me hace un privilegio haber escuchado de primera mano, dice Jesús, pues todavía ustedes ¿qué? Son más privilegiados y más honrados. ¿Por qué? Porque escucharon la palabra y la están escuchando de un mortal, de un pecador igual que ustedes. Y creemos y somos más que, según Jesús, más bienaventurados. ¿Qué les parece esa historia, queridos? Entonces, en concreto y para terminar, mis sermones de un solo punto, si se fijaron. El peor de los fracasos es haber conocido la fe y abandonarla. Y cuidado, porque el abandono de la fe, estas personas ya traían algo en su corazón. No fue de un rato a otro. Ya habían permitido que las decepciones, que su propia amargura, estuviera permeando su corazón. Sin lugar a dudas, ellos ya habían bajado las defensas. Se habían hecho una caparazón de tal manera que no fueran sensibles a la voz de Dios. Esto que ocurrió aquí no fue de la noche a la mañana. Querido, cuidado a quién estás escuchando. Cuidado las tentaciones y los susurros del enemigo que esté enjuagando tu oído, que te esté convenciendo, que te esté abriendo los ojos de los defectos de los demás, de los defectos de la iglesia, de los defectos de la fe, que empieces a buscar esas páginas ahí que se dedican a atacar y a criticar a la iglesia y a sus seguidores. Cuidado, porque ahí ya se te está sembrando algo. Se te está sembrando una semilla que puede germinar. No, no es una semilla. Te están sembrando e inyectando una larva que se va a convertir ¿en qué? En gusano, querido, en tu corazón. Cuidado, porque el peor de los fracasos sería acariciar la fe. Por lo siguiente, queridos. Yo les he comentado mucho, ¿cuántos hubiera se van a exclamar el día final? Transpórtense mentalmente a ello. ¿Cuántos hubiera? Cuando ya se defina nuestra eternidad, allí vamos a saber cuál es el peor de los fracasos. ¿Están de acuerdo? Imagínense aquellos que acariciaron la fe y la abandonaron. Aquellos que estuvieron cerca de la fe y de convertirse de veras y no lo hicieron. Les ganó lo que opinaba su familia. Les ganó sus aficiones. Les ganó su pecado. Pero estuvieron cerca de la fe, a un pasito de entregarse. Imagínense, queridos, transpórtense mentalmente ese día. ¿Cuántos hubiera se van a exclamar? ¿Recuerdan? Hubiera hecho caso, me hubiera convertido. Sí, era muy sabroso lo que yo hacía, sí, era muy rico lo que yo andaba haciendo, sí, el mundo era tan atractivo, sí, el pecado era tan sabroso, sí, seguir a los amigos era tan suave. Pero cuando estés en el umbral, en la antesala del infierno,
o aún estando adentro, ¿cuántos hubieras se van a exclamar? ¿Cuántos hubieras se van a lanzar? Imagínense si de por sí el horror del sufrimiento natural de aquel lugar va a ser atroz, va a ser fuerte. La Biblia hace una descripción muy gráfica del lugar de eterno de la perdición. Es muy gráfico, Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 20:10, Lucas 6:44, son súper descriptivos. La historia de Lázaro y el rico es descriptiva, terriblemente descriptiva. Pero, queridos, ir con la conciencia, con la frustración, con ese alto sentir de que yo asistí, yo escuché, jamás hice caso. Es más, los juzgué y largué la iglesia, abandoné donde me estaban enseñando. Entonces, ese peor de los fracasos se va a cristalizar y se va a hacer real ahí. Pero el problema más grande, queridos, es que es ya irreversible. Y aquí tenemos una ventaja, que todavía sí podemos revertir ese hubiera. Porque allá ya no hay marcha atrás. Pero aquí, hoy, sí. Primera de Juan 2:19. ¿Lo tienen? Primera de Juan 2:19. Es uno de los últimos libros de la Biblia. Los que lo tengan, ayúdenme a leerlo, todos juntos. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos. ¿Qué tal? ¿Cuál es entonces el más grande fracaso? No le llegaste a la meta aquí en la tierra, fue un fracaso, pero ese no es el más grande fracaso. No pudiste concluir tus estudios, ese no es el más grande fracaso. Te divorciaste, ese no es el más grande fracaso. Todos son fracasos, claro que sí, pero no es el más grande. ¿Cuál sería el más grande fracaso? Salirte. Y para ese, diario vas a tener la tentación. Diario va a haber un motivo, ¿verdad que sí? Diario alguien te va a dar un motivo, pero esos motivos siempre van a existir, porque a través de esos pruebas de qué estás hecho. Dice, salieron de nosotros, ¿por qué? No eran de nosotros. Salirse, queridos, es el peor de los fracasos. Y no olvidemos eso, para que afiancemos nuestra fe, para que caminemos con ganas y sigamos adelante. Amén. Mi última reflexión es la que sigue. Después de esto vamos a escuchar un canto y quiero señalar lo siguiente. ¿Ustedes han pensado cuál es el horror más grande del infierno? La Biblia dice que va a haber tormentos con fuego y azufre. Va a haber tormentos intensos y eternos. Imagínense lo que va a oler el infierno. Imagínense lo que se va a ver si nosotros vemos llorar a alguien y que nos dan ganas. No sabemos la tristeza, pero nos dan ganas de llorar. A veces nos reímos de alguien o con alguien porque se está riendo y nosotros no sabemos el chiste y ya nos estamos riendo. Imagínense, queridos, lo que se va a ver, qué va a oler, hermanos, lo que se va a escuchar. Dice el lloro y el crujir de dientes. Imagínense los gritos. Si hay mujeres embarazadas que maldicen al marido cuando van a tener a dar a luz, ¿sí o no? Hay enfermeras que a mí me han dicho que mujeres, le gritan y maldicen al marido porque los dolores que están teniendo ahí. ¿Sí me explico? Pues imagínense, ¿no? Algo que va a suceder tan lindo.
Queridos, imagínense lo que se va a escuchar, los horrores, los gritos de hubiera. Imagínense todo lo que se puede escuchar. Y dejen de eso, lo que se va a sentir. Es algo fuerte. Pero saben que ese no es el peor sufrimiento. El peor sufrimiento del infierno, ¿cómo se va a sentir? Es exagerada, inmensamente peor que lo que acabo de describir, que es muy light, además. Pero es inmensamente peor, este es el peor sufrimiento. Haber visto a Dios y saber que ya no lo vas a ver jamás. Porque cuando se ve a Dios, va a ser, ahí sí aplica esta palabra, querido. Cuando veas a Dios, sí va a ser la sensación máxima. No lo puedo describir ni con gestos ni con palabras, pero ver a Dios y estar ahí va a ser algo exageradamente, ultra, mega precioso y maravilloso ver a Dios. Hermanos, las personas que van a ir al infierno, ¿van a ver a Dios? Sí lo van a ver. ¿Cuándo? En el juicio. Lo van a contemplar y decir, en mi vida me perdí de eso. Por pecador, por borracho, por... Échenle todos los calificativos. Por voluntarioso, por orgulloso, me perdí de eso. Y esa persona cae al infierno con el horror, pero ¿cuál es el sufrimiento peor, querido? No lo va a volver a ver jamás. Ese, queridos, es lo peor. Lo peor del infierno es que Dios no va a estar ahí. Lo peor del sufrimiento es que una persona vio a Dios y jamás lo va a volver a ver. Por eso, en vida, ¿cuál es el peor de los fracasos? No ir con Jesús. O tú que estás aquí, abandonar la fe. Ese sería, no hay otro fracaso peor. Y lo lindo de esto es que eso está en tus manos. No está en las manos de tu esposa, no está en las manos de tu suegra, no está en las manos de quién, de nadie más que en las tuyas. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta tremenda reflexión, mi Dios. Yo me siento emocionado por lo que tú has traído a mi corazón.